buenas noches a todos. Es una bendición poder estar ya acá nuevamente, esperando que usted pueda recibir bendición a través de este programa que se va a realizar en esta hermosa noche. Sin antes, vamos a pedir la bendición del Señor por el mismo y vamos a pedir que Dios pueda obrar de una manera especial y pueda hablar a su vida. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa noche, Señor, te agradecemos por este privilegio que tú nos concedes de estar en este lugar, Señor, para honrar, glorificar tu santo nombre. También, Señor, para escuchar tu palabra que viene a través de tus siervos. Te agradecemos, Señor, por este día tan lindo, Señor, que tú nos has regalado. Y te pedimos que todo lo que se haga, Señor, sea de agrado para ti y de bendición para todos los que van a estar escuchando en esta hermosa noche. Te lo ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ya iniciar este programa. Vamos a escuchar un canto y es una cadena de coros. Espero que usted también pueda cantar conmigo. En mi corazón hay banderas de amor, dice este canto. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive en mí. Álzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzala más arriba, que todos vean, pues Cristo ya vive en mí. El hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida. Aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos fe en todo lo que hacemos, porque así el Señor se agrada. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, pues Cristo ya vive en mí. Álzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzala más arriba, que todos vean, pues Cristo ya vive en mí. El hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida. Aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Debemos de creer en todo lo que la palabra del Señor dice, en las promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Si nosotros creemos, todo se nos va a cumplir. Vamos a seguir
en esta hora. Dice este canto: la gran verdad. No hay otra verdad que nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estoy aquí para decir la gran verdad. Escucha bien, es para ti. Entiende al fin la realidad. Nada hay mejor que conocer esa razón para vivir. Ahora mismo puede ser, y su poder podrás sentir. La gran verdad de este mundo es Jesucristo, que por amarme tanto quiso aquí sufrir. La realidad de este mundo es Jesucristo. Él es la vida, es la razón para vivir. La gran verdad de este mundo es Jesucristo, que por amarme tanto quiso aquí sufrir. La realidad de este mundo es Jesucristo. Él es la vida, es la razón para vivir. Él es la única verdad. Nadie más en esta tierra tiene la verdad, solamente nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos de seguirle. Una vez más estoy aquí para decir la gran verdad. Escucha bien, es para ti. Entiende al fin la realidad. Nada hay mejor que conocer esa razón para vivir. Ahora mismo puede ser, y su poder podrás sentir. La gran verdad de este mundo es Jesucristo, que por amarme tanto quiso aquí sufrir. La realidad de este mundo es Jesucristo. Él es la vida, es la razón para vivir. La gran verdad de este mundo es Jesucristo, que por amarme tanto quiso aquí sufrir. La realidad de este mundo es Jesucristo. Él es la vida, es la razón para vivir. Esperamos que tú que nos estás viendo puedas creer en nuestro Señor Jesucristo. Soy peregrino, dice este otro bello canto. Soy peregrino aquí en este mundo triste. No tengo hogar donde morar. Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de luchar para poder ganar una corona. Está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Si nosotros somos fieles, Él nos dará la corona de la vida. Es una bendición llevar la cruz de Cristo. Es una gloria de mi vivir. He de luchar para poder ganar una corona. Está
nosotros seguimos fiel, algún día llegaremos en esa patria celestial. En medio del dolor siento el amor de Cristo que me hace amarle más y más. He de luchar para poder ganar una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Yo les animo a que sigamos luchando, sigamos adelante en los caminos del Señor para poder llegar a esa patria celestial. También vamos a seguir en este día. También hay un canto que me gusta mucho, que nos habla sobre cuántas cosas tenemos que pasar en esta tierra, pero si así es la voluntad del Señor, Él nos va a ayudar a salir adelante. Ya no me importa que el mundo me desprecia, ya no me importa si se burlan de mí, ya no me importa que digan lo que digan, yo seguiré sirviéndote, Jesús. Ya no me importa si el mundo me desprecia, ya no me importa si se burlan de mí, ya no me importa que digan lo que digan, yo seguiré sirviéndote, Jesús. Quiero que sepan que en medio de la prueba yo seguiré sirviéndote, Jesús. Ahora entiendo que no todo es gozo, tendré aflicciones dentro de mí. Quiero que sepan que en medio de la prueba yo seguiré sirviéndote, Jesús. Ahora entiendo que no todo es gozo, tendré aflicciones dentro de mí. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Ya no me importa si el mundo me desprecia, ya no me importa si se burlan de mí, ya no me importa que digan lo que digan, yo seguiré sirviéndote, Jesús. Ya no me importa si el mundo me desprecia, ya no me importa si se burlan de mí, ya no me importa que digan lo que digan, yo seguiré sirviéndote, Jesús. Quiero que sepan que en medio de la prueba yo seguiré sirviendo a mi Jesús. Ahora entiendo que no todo es gozo, tendré aflicciones dentro de mí. Quiero que sepan que en medio de la prueba yo seguiré sirviendo a mi Jesús. Ahora entiendo que no todo es gozo, tendré aflicciones dentro de mí, tendré aflicciones dentro de mí. Bien, espero que estos cantos hayan sido de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para mi vida. Sigamos adelante en los caminos del Señor y vamos a escuchar palabra del Señor a través de sus siervos, y para mis hermanos pastores es el tiempo en esta noche. Que Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, en sus familias, en sus hogares, y cada área de su vida esté siendo tocada, alcanzada y bendecida por la mano poderosa de nuestro Dios. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde la villa de San Juan, Zacatepeques, Guatemala.
Nos da gusto poder estar en sus hogares y esta noche continuar con nuestro estudio en Colosenses. Nos toca hablar hoy en Colosenses capítulo 3, verso 12, y vamos a hablar de la nueva vestimenta del creyente. Ese sería el tema que vamos a comenzar a conversar en esta oportunidad. Vamos a orar y luego vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra del Señor. Eterno Dios, bendito Padre, gracias por esta noche, por esta oportunidad que nos das de llegar a los hogares de nuestros hermanos. Pedimos que tu gracia, amor, cuidado, bendición esté sobre cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, el que traiga la bendición, la edificación y sobre todo la enseñanza en esta noche a nuestras vidas. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones. Permítanos entender tu gran amor, tu misericordia, tu cuidado sobre nosotros, aprender de tu palabra y, Señor, que podamos vivirla y caminar de acuerdo a lo que tú nos mandas hacer en tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos esta noche, pedimos tu bendición, dirección y cuidado en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, en las versiones más tradicionales dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Me permito leérselos también en la Nueva Traducción Viviente, que dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. 5 cosas que el apóstol nos pone ahí en desafío. El versículo en la versión de la Reina Valera comienza con la palabra entonces. En esta versión que le acabo de leer, la Nueva Traducción Viviente dice: dado que. Es decir, es como viene hablando de algo que está conectado con lo anterior. Con esta forma de introducir este pasaje, Pablo da a entender que a la luz de todo lo visto aquí, de aquí para atrás, puesto que hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo, puesto que hemos sido despojados de la vestimenta maloliente del viejo hombre, y puesto que Cristo es todo y en todos, puesto que todo eso, o dado que todo eso, ahora debemos cumplir con lo que aún nos falta por hacer, y es ponernos las hermosas ropas de nuestra nueva humanidad en Cristo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo usa la figura de despojarse y de vestirse. Acá dice, solo habla de revestidos o habla de vestirse, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y déjeme decirle que la santidad no consiste solamente en no hacer ciertas cosas, porque a veces pensamos que la santidad está muy ligada a un no. No hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, y muchos no, y muchas restricciones. La santidad tiene que ver también con cultivar virtudes, porque si la vida cristiana fuera cuestión solo de prohibiciones y mandamientos negativos, acabaríamos siendo legalistas, y como algunos incluso hasta el día de hoy son como antipáticos, es decir, no desarrollan empatía con el mundo que les rodea, y aún así se hacen llamar cristianos. Este tipo de gente intenta imitar la rectitud de Cristo, pero no ponen en práctica o dejan a un lado su compasión y su amor, y anteponen cuestiones de reglas y de cosas muy radicales. En realidad, al final de cuentas, la renuncia a las viejas ropas carnales solo tiene sentido, solo cobra valor cuando sirve como un paso previo a lo que aún es más importante: vestirnos de la nueva indumentaria de Cristo, vestirnos con esa nueva ropa de Cristo. Es decir, el hecho de quitar lo anterior tiene valor solo por lo que viene.
de qué nos vamos a vestir o cómo nos vamos a vestir. Entonces, la ética cristiana no se especializa tanto en mandatos negativos y prohibiciones, sino en las gloriosas virtudes de Cristo. De esa cuenta, después de habernos exhortado a desechar los pecados de nuestra vieja vida en Adán, como lo habla en los por lo menos 6 versículos anteriores del capítulo 3, versos 5 al 11, Pablo procede a exhortarnos acerca de las características positivas que debemos asumir en Cristo. Pero esas exhortaciones positivas realmente son razones positivas. El apóstol podría haber aducido como razones para vestirnos las virtudes de Cristo. Por ejemplo, el hecho de nuestra muerte con Cristo, el temor de la ira venidera o la renuncia del viejo hombre, hubieran sido como lo que él hubiera puesto al principio, según la mentalidad de algunos. Todos estos argumentos que el apóstol ya ha puesto han servido para convencer a la audiencia, a nosotros mismos, de la necesidad de desechar los pecados, de deshacernos de lo malo. Pero vestirnos de la nueva ropa de Cristo no es tanto un deber difícil y costoso que requiere un estímulo de advertencias y amenazas, sino que debemos entenderlo como un privilegio inmenso que requiere una adecuada comprensión de gloria o una adecuada comprensión de la gloriosa posición que como hijos de Dios tenemos en Cristo. Por eso, o de esa cuenta, Pablo emplea otra clase de argumentos. Si debemos vestirnos de las virtudes de Cristo, es porque, y aquí él usa 3 palabras que vamos a tratar de comentar en un momento, 3 palabras muy importantes. Vuelvo a repetir, si debemos vestirnos de las virtudes de Cristo es porque somos escogidos, santos y amados. Y es que las razones positivas van a hacer florecer un lenguaje hermoso. Permítame leerle esto. La presente sección, la que estamos hablando, es insuperable por la belleza de su estilo y el llamado directo al corazón. Así como la tranquilidad de un lago reflejando la belleza del sol naciente, sigue a la turbulencia de los vientos fuertes y las olas tempestuosas, así también la paz de Cristo ha desplazado la inquietud que antes caracterizaba a los colosenses cuando vivían aparte de Cristo. Y es que a veces cuando se menciona la palabra santidad, todos le tenemos miedo porque pensamos que son reglas que hay que cumplir y no virtudes que el Señor nos regala, las cuales debemos de lucir adecuadamente por quién nos las regaló o de por qué nos las regaló. Así que vamos entonces a hablar de estas virtudes que el apóstol nos enseña y vamos a comentar cada una de estas 3 cosas que ya le he dicho. Primero, somos escogidos. Es lo que el apóstol Pablo nos menciona como primero. La primera razón por la que debemos vestirnos el glorioso ropaje de Cristo es porque hemos sido escogidos. Somos unos privilegiados. Nunca alcanzaremos a entender por qué de entre todos los seres humanos que hay en el mundo, Dios ha tenido a bien mirarnos a nosotros, elegirnos y amarnos y salvarnos. Desde luego, no es una excusa de ningún mérito nuestro. Solo sabemos que el proceso de nuestra salvación no empezó en el momento de nuestra conversión, ni siquiera cuando Cristo murió por nosotros. Eso es algo que debemos de entender, sino desde antes de la fundación del mundo fue cuando Cristo nos escogió. Eso lo dice Efesios capítulo 1, verso 3. Hemos sido salvados no por casualidad, sino que porque fuimos destinados por Dios a la salvación desde antes que naciéramos. Y vuelvo a decirlo de una manera enfática. Somos dichosos, somos
privilegiados por este hermoso regalo. Pero notemos también que ¿para qué fuimos escogidos? No dice que Dios nos escogió para que disfrutemos de la salvación, sino para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Con el privilegio de la elección nos llega la responsabilidad de la santidad. Hemos sido salvos con un propósito, con el fin expreso, dedicado de hacer aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, así como lo va a decir Pablo allá en Efesios capítulo 2, verso 10. Quien entiende que es escogido por Dios, recibe no solo una razón para vivir, sino también un estilo de vida determinado. Eso es importante que nosotros lo entendamos y es importante que usted y yo lo apreciemos en nuestro corazón y que no nos volvamos atrás del llamado que el Señor nos está haciendo. Somos escogidos. La segunda cosa que el Señor nos habla, o que Pablo nos habla, la palabra del Señor nos habla, es santidad o ser santos. Recuerden, somos escogidos, santos y amados. La segunda es ser santos. Y afirmar que hemos sido escogidos por Dios es afirmar implícitamente que hemos sido apartados para Él, para ser su pueblo. Ser escogidos implica ser santos, es decir, haber sido separados del mundo y de su manera de vivir, reservados para Dios y para su justicia. Por eso, quien pertenece, como lo va a decir el apóstol Pedro, quien pertenece al linaje escogido, forma parte de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios, de aquella posesión de Dios. Lo dice en 1 Pedro 2:9. Entonces, ¿somos diferentes del resto de los hombres? Solamente porque vivimos en una relación de adoración a Dios, en la cual nos sometemos a su voluntad y, oiga bien, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y al decir anunciamos las virtudes, es decir, mostramos esas virtudes. Y allá en Levítico nos va a decir la palabra del Señor que hay que ser santos porque Él es santo. Es un desafío. Nosotros somos esa representación de Dios, por eso se demanda esa santidad. Pero no es una carga, no es una obligación, no es un peso, es una dicha, es una bendición, es un privilegio que el Señor nos designe para hacer de esa manera. Y si bien es cierto, anunciamos las virtudes de Dios cuando damos testimonio verbal de lo que ha hecho para salvarnos, pero también lo es aún más cuando reflejamos esas virtudes en nuestra vivencia diaria. Hemos de practicar una manera de vivir consecuente con la santidad de Dios, porque a Él lo representamos. Es decir, usted y yo, cuando decimos ser santos, es porque debemos vivir conforme a la ética de su reino. ¿Qué reino? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de ese que nos llamó. Somos escogidos, somos santos. En tercer lugar, somos amados. Déjeme decirle que esta es la razón más grande de todas y es la que debe motivarnos a adquirir todas las virtudes de Cristo. Es que, oiga bien, es que somos amados por Dios. Pero el entender que somos amados por Dios es que somos amados a pesar de nuestros pecados, a pesar de cómo hemos sido. El apóstol Pablo está a punto de destacar el amor como la virtud que más debemos de anhelar. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del verso 14, siempre de Colosenses 3. La culminación de la lista de virtudes es importante, el ser amado, pero lo cierto es que somos capacitados para amar solo después de haber sido amados por Dios. El amor de Dios nos habilita, nos capacita para amar a otros.
Si Dios nos ha escogido y nos ha llamado a la santidad, es porque nos ama. Así su amor hace posible el nuestro. Y como va a decir allá en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, a pesar de cómo somos. Por eso, en Cristo somos trasladados del ámbito del amor de Dios para ir profundizando en el conocimiento del amor de Cristo. El Señor nos traslada al ámbito de su amor y nos empuja a profundizar y a conocer más de su amor. Su Espíritu despierta en nosotros la capacidad de amar y de ser amados. Y dice en 1 Juan 4:11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Es el amor que Cristo nos muestra a nosotros el que nos habilita para amar a los otros, a los que están a nuestro alrededor. Entonces, para ir cerrando esta parte, déjeme decirle que no somos producto del azar ni de la casualidad, sino de la creación de un Dios sabio, soberano y sustentador. Somos santos, somos los santos de Dios, diseñados para ser hijos del Padre Celestial, capaces de reflejar en todo su santidad. Y ahora nos dice Pablo, somos hijos amados, rodeados de un cariño protector y sustentador de Dios. Cuando nos damos cuenta, cuando realmente nos damos cuenta de lo que somos en Cristo, entonces no nos debe costar vivir en consecuencia de eso que Él nos ha hecho, de eso que Él ya nos ha dado. Las características que Pablo está a punto de nombrar no son otras que las marcas de nuestra identidad en Cristo. Recuerde, somos escogidos, santos y amados. Y el apóstol Pablo está a punto de nombrar unas virtudes que van a ser el reflejo de nuestra nueva identidad en Cristo, y de eso nuestros hermanos continúan enseñando. Continuamos con nuestro hermano pastor Eddie de Mata. Qué regalo más precioso el que Dios nos ha dado, mis hermanos, de verdad, pensando en la reflexión que nos da nuestro hermano pastor Abdiel, eso me hace pensar en una vestimenta nueva, como él nos lo decía. Y yo me preguntaba acá, ¿qué hacemos nosotros cuando nos regalan ropa nueva? ¿Será que la dejamos por allí, guardada, por años, por semanas, por meses? ¿Qué hacemos con esa vestimenta? Me hizo reflexionar esto porque en la versión que nos leía nuestro hermano pastor, habla verdad y dice, tienen que vestirse de tierna compasión, dice allí. Eso habla de que lo que Dios nos ha regalado, la vestimenta que Él nos ha dado, no es para que se quede ahí guardada y que cuando Cristo aparezca en las nubes para levantarnos como iglesia nos la pongamos porque hasta entonces la usaremos. No. Acá dice las virtudes que necesitamos en la iglesia. Me gusta la palabra necesitamos. Me llama la atención porque quiere decir que la iglesia de Jesucristo tiene una tremenda necesidad de vestirse con la ropa nueva que su Salvador le ha dado. Pensando en esto, recordemos un poco lo que Pablo nos ha venido diciendo. Pablo antes nos ha dicho que habiendo desechado el viejo hombre, desde el momento de nuestra conversión y nuestro bautismo, debemos también nosotros desechar los hábitos del pecado de ese viejo hombre. Recuerde, desde el momento de nuestra conversión y nuestro bautismo, desde ese momento el viejo hombre fue desechado, pero también debemos despojarnos, desechar esos malos hábitos del pecado de aquel viejo hombre. Ahora nos dice que puesto que en nuestra conversión y en nuestro bautismo nos hemos vestido del nuevo hombre,
debemos revestirnos también de las virtudes de Cristo. Nos dice ahora el apóstol Pablo, acá en la segunda parte, ¿verdad? De Colosenses 3:12. Tienen que vestirse de tierna compasión, dice ahí, ¿verdad? Una vez más, la lógica del apóstol Pablo es que debemos vivir de una manera consecuente con nuestra posición espiritual, ¿verdad? Y esto es hermoso, por eso le decía, qué regalo más precioso el que Dios nos ha dado, porque Él nos ha dado todo y nos ha dado una posición espiritual y por lógica, ¿verdad? Pablo dice, ustedes tienen que vivir de acuerdo a la posición que ahora tienen en Cristo Jesús. Es decir, una vida consecuente, como lo que se habló hace ya unos meses atrás, ¿verdad? Tenemos que ser consecuentes con nuestra posición. Cuando vivíamos según la vida de Adán, era lógico que nuestro viejo hombre se expresara mediante vicios y pecados. Ahora, al vivir según la vida de Cristo, es necesario que nuestra humanidad encuentre su expresión por medio de las virtudes de Cristo. Pablo nos hablará de las virtudes necesarias en el hogar y en nuestras relaciones laborales, allí en Colosenses, ¿verdad? 3:18 al 4:1. Ahí nos habla él de esas virtudes necesarias tanto en el hogar como en el área laboral. Ahora, lo que interesa principalmente es hablarnos de aquellas virtudes que son imprescindibles para la buena armonía y comunión entre los miembros de una iglesia local. Escuche usted, lo que Pablo va a resaltar y va a poner como urgente, como necesidad dentro de una congregación o dentro de una iglesia local es la armonía, ¿verdad? Y la comunión que debe existir entre los miembros de una iglesia local. Allí en Colosenses 3:3 se indica claramente el apóstol Pablo qué tiene en mente, ¿verdad? La clase de relaciones que debemos sostener con nuestros hermanos en Cristo, así como en Colosenses 3:11 ha establecido los diferentes tipos de discriminaciones sociales que deben desaparecer de nuestras congregaciones. Interesante, de verdad, lo que Pablo nos está, la exhortación que Pablo nos está dando, mis amados hermanos, ¿verdad? Comunión y armonía es lo que no debe faltar dentro de una congregación. Cuando hay comunión y armonía, ¿verdad? Pues obviamente una iglesia es una iglesia donde va desapareciendo de a poco, ¿verdad? Esas diferencias discriminatorias sociales. Dicho esto, entonces el apóstol Pablo habla de tierna compasión, ¿verdad? Por ser la primera característica, diríamos que es literalmente compasión entrañable o compasión sentida profundamente en las entrañas, es decir, es una compasión que brota desde lo más profundo de nuestro ser, hermanos. La idea es similar a lo que él escribió en Filipenses 1:8, que dice, Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Esa es la idea, ¿verdad? De que Pablo pues extrañaba a los hermanos, ¿verdad? En el amor del Señor, pero no era algo ficticio, algo superficial, sino que desde lo más profundo Pablo extrañaba a los hermanos. Se trata entonces de la capacidad para identificarnos de tal manera con nuestros hermanos. Es decir, que sentimos lo que ellos sienten, nos alegramos con sus alegrías, ¿verdad? Y lloramos pues con sus tristezas. Como lo dice la palabra del Señor, hermanos, que debemos reír con los que ríen, o es decir, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. De eso está hablando acá cuando dice Pablo, tierna compasión. Sentir tierna compasión implica identificarnos con los demás, convivir con ellos y compartir sus situaciones, hermanos. Cuando los miembros de una iglesia solo se ven en el culto los domingos, ¿verdad?
difícilmente practican la compasión de la que está hablando Pablo. Porque acá está hablando él de convivir con el hermano, de estar con él, ¿verdad? Tener ese tiempo hermoso dentro de la congregación. Las virtudes de esta lista presuponen un alto grado de convivencia, mis hermanos. Por eso es que, dicho sea de paso, hermanos, es bien difícil estar teniendo ahora ya pues en estos tiempos seguir de manera virtual, porque la iglesia demanda esto, mis hermanos, un alto grado de convivencia, ¿verdad? Y para que se dé esto de lo que Pablo está hablando, vestirnos de tierna compasión, debe existir convivencia. Lo otro que el apóstol Pablo habla, aparte de tierna compasión, habla de bondad. La bondad diríamos que es la compasión en acción. Es la compasión en acción. Los buenos sentimientos conducen a la formación de un carácter bondadoso, amable y cariñoso. Y a su vez, conduce a una vida de buenas obras, ¿verdad? Fue porque tuvo tierna compasión, por lo cual el samaritano mostró bondad al hombre herido, ¿verdad? Fue por eso, porque tuvo tierna compasión. Lo que evidenció el buen samaritano es la bondad, ¿verdad? Es decir, como decía al principio, la compasión en acción. Eso es bondad, ¿verdad? En simples palabras. Y es cuando la compasión nos conmueve a nosotros al ver las desdichas materiales, morales y espirituales de los demás, cuando entonces sentimos la necesidad de hacer todo lo posible para remediar su situación. La bondad no es sino la virtud de la persona para la que el bien del prójimo le es tan deseable como el suyo propio. Es decir, hermano, cuando usted ve a alguien padecer, hermano, usted no puede hacer otra cosa más que sentir como que esa necesidad, esa falta de algo fuese suya propiamente, ¿verdad? Cuando usted está pasando una necesidad personal, usted ve qué hace para solventarla. Pues cuando usted ve la necesidad en el prójimo, usted también es movido a solventarla como que fuera propia, ¿verdad? Eso hace la bondad, ¿verdad? Recuérdese, decíamos, ¿verdad? Que la bondad es la compasión en acción. Sencillamente, ¿verdad? Una persona buena puede ser una persona recta, justa e íntegra, pero un poco rígida y austera. La palabra empleada aquí, mis hermanos, sin embargo, indica la bondad amable y cariñosa que brota de la compasión y que sin consentir el pecado siente un profundo amor para con el pecador. Interesante de verdad, porque cuando vemos esto, hermanos, miren, ver compasión, bondad, y uno piensa en el Señor Jesucristo, es lo que tal cual Él nos ha dado a nosotros. Es eso lo que Él nos ha dado y que ahora Pablo, a través del apóstol Pablo, Dios viene y nos dice, ustedes también deben practicar esto, deben vestirse de esto dentro y fuera de la congregación. Pero también el escritor bíblico Pablo, ¿verdad? Aparte de que nos dice que debemos decirnos tiene compasión, bondad, ahora habla de humildad. Pablo habla de humildad. Quien siente compasión entrañable y practica buenas obras es una persona que está liberándose, ¿verdad?, de su egocentrismo, de aquella avaricia, de aquel odioso yo, ¿verdad? Y exige la satisfacción de todo apetito carnal, cede ante un nuevo anhelo, el de agradar en todo a Dios. La humildad es bien interesante. Para decirlo de una manera sencilla, hermano, cuando alguien llega a vestirse de humildad es porque ya logró destronarse a sí mismo, por decírselo de una manera. Es decir, ya no gobierna el yo en él,
sino como lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora ya no soy yo, ahora es Cristo en mí, es lo que le está diciendo. Aquí en mi vida el trono ya no lo tengo yo, ahora es Jesucristo el que vive, ¿verdad? Está sentado en su trono dentro de mí. Eso es lo que el escritor bíblico está hablando acá. O como el mismo apóstol Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, que dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la máxima expresión de humildad que encontramos en la Biblia. Claro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Él es la meta para usted y para mí. Y Él es el claro ejemplo de la humildad, ¿verdad? No hay otra medida, ¿verdad? No hay otra persona en quien podamos pensar sino en Él. Hermanos, si aquel que existía en forma de Dios no dijo, bueno, no, yo no lo hago, ¿verdad? Sino que cedió ante la necesidad de humillarse para lograr la redención de su iglesia. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros, siendo unos miserables, hermanos, rebeldes, perdonados por su gracia, sostener actitudes prepotentes de soberbia carnal, hermano? Si Él siendo Dios hizo eso, ¿por qué nosotros seguir, hermanos, bajo esa esclavitud del yo, del egocentrismo, ¿verdad? ¿Por qué? Si Él se humilló, usted y yo también estamos llamados, como dice Pablo en Colosenses 3:12, a vestirnos de humildad, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Si nuestra conversión comienza cuando decimos con sinceridad, Dios, ten piedad de mí, pecador, no sigue que en lo sucesivo toda arrogancia nuestra es detestable a Dios. Sería un error, hermano, seguir en ese camino de la arrogancia. La humildad de saber que en nosotros no mora el bien nos ayudará a sentir compasión por los demás. Y la humildad de considerar lo mucho que Dios nos ha perdonado nos ayudará a mostrar mucha paciencia para con los demás. Hermano, no se olvide que nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido los receptores de la gracia, ¿verdad? De lo que Pablo está pidiendo que nos vistamos. Hermano, nosotros hemos recibido compasión, bondad y humildad de parte de Dios para con nosotros. Vamos a continuar viendo lo que sigue escribiendo el apóstol Pablo, pero lo haremos a través de nuestro hermano Vicente, y el tiempo es con él. Amados hermanos, nos quedan dos características, fruto del Espíritu Santo o virtudes. Como decía el texto, nuestra vestimenta de la nueva humanidad que tenemos en Cristo Jesús. La mansedumbre es la siguiente característica, y si la humildad significa ausencia de orgullo, entonces la mansedumbre, dice, es la ausencia de pasión. Pero recordemos que estos dos conceptos son parecidos. Si la humildad nos habla de una disposición de dar referencia de los demás, mientras que la mansedumbre nos habla del carácter apacible y tranquilo que adquirimos cuando somos
humildes. No debemos confundir la mansedumbre con la debilidad. Algunas personas son cobardes por naturaleza, no se atreven a afrontar las situaciones difíciles ni a confrontar las personas conflictivas. Suelen refugiarse en excusas acerca de su supuesta humildad y mansedumbre. Pero la mansedumbre auténtica no es cobarde, se trata más bien de la determinación de devolver bien por mal, de negarnos a nosotros mismos y de sufrir daño antes que infringirlo. La mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia de nuestro interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se desborda en euforia egoísta, ni se hunde en depresión autocompasiva. Simplemente no se ocupa del propio yo. Tenemos algunos ejemplos de humildad y mansedumbre en San Mateo 11:29. Dice la Escritura, hablando de Jesús: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otro de los personajes que ha tenido estas características es Moisés. En Números 12:3 dice lo siguiente: Moisés era un hombre muy humilde. Entonces, esas son las características o virtudes necesarias en la iglesia, como lo explicaba Pastor Eddie. La última de estas características es la paciencia. Hay dos características o palabras griegas que suelen traducirse como apariencia. Una se refiere a la capacidad de aguantar las circunstancias difíciles con confianza en Dios. La otra, empleada por el apóstol Pablo, aquí se refiere a la capacidad de aguantar a personas difíciles y se traduce con frecuencia como longanimidad. La primera clase de paciencia soporta los males de la vida. La segunda soporta a las personas malas. En esta vida estamos condenados a recibir diversas clases de afrentas y provocaciones por parte de las personas. Como partícipes de la nueva humanidad, debemos seguir el ejemplo de Cristo y responder no con represalias, sino con paciencias. Entonces, de estas características que hemos hablado, ¿por qué son necesarias en la iglesia? Y que en Colosenses 3:12 se nos exhorta y dice la Escritura: revestíos de mansedumbre. Hermanos, podemos mencionar algunas cosas. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:1, sean varones o mujeres, pueden ganar sin palabra
a sus esposos o sus esposas incrédulos a través de un espíritu de mansedumbre. También dice en Primera de Pedro 3:15, y todos los cristianos debemos estar preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y dice la Escritura, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, hemos hablado de estas virtudes tan necesarias. Hermanos, somos llamados a vivirlas, practicarlas, no solo de palabras, sino son cosas que no se pueden medir con palabras, sino con el ejemplo. Entonces, qué hermosa sería nuestra comunión fraternal si todos nos caracterizáramos por la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y así debe ser. Pablo no está proponiendo una opción que podemos abrazar o rechazar a nuestro antojo, a nuestro modo, sino la consecuencia necesaria de habernos vestido del hombre nuevo. En nuestra nueva vida en Cristo, estas características no son opcionales, mis hermanos, sino una parte necesaria, algo que se debe ver, que se debe reflejar como fruto del Espíritu que cultiva en todo verdadero hijo de Dios. Si una iglesia no se caracteriza por estas virtudes, da a entender que contiene más cizaña que trigo, por muy bíblica que sea su doctrina. La iglesia de Cristo tiene que ser para sus miembros un oasis de paz y de amor, de aceptación mutua y generosidad de espíritu en medio de un mundo turbulento y violento. Tiene que manifestar los valores del reino de Cristo y de la nueva vivencia en Cristo, reflejadas en la palabra y en nuestra vida. Así pues, tomemos la determinación por la gracia de Dios de que cada mañana al levantarnos y vestirnos antes de salir de casa, también nos vistamos de estas virtudes. Pidamos al Señor los unos por los otros, como lo hizo Pablo por sus lectores, para que su espíritu vaya haciendo crecer este fruto en nuestras vidas de día en día, que ablande nuestros corazones, para hacerlos tiernos y compasivos, a fin de que amemos a nuestros hermanos con un amor más entrañable que el de ayer, que Él ponga en nuestra mente aquellos actos de bondad que quiere que hagamos para su gloria y para bien de otros, que nos ayude a comportarnos con humildad ante los demás y así desarrollar un carácter manso como el del Señor, y que nos capacite para mostrar toda paciencia aún con los hermanos más tediosos y difíciles de soportarlos.
Les agradecemos la atención prestada a este espacio. Recordemos que es el programa de Eclesia, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepec. Antes de despedirnos, vamos a elevar nuestra oración al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias porque somos exhortados a revestirnos de esa vestimenta, Señor, que nuestro Señor Jesucristo ha sido el ejemplo para que nosotros también vivamos y la practiquemos cada día en nuestra vida y vean las cosas en nosotros. Ayudan a nuestros hermanos televidentes, a nuestras hermanas, a los jóvenes, a las señoritas, también a la niñez de la iglesia de nuestro Señor sobre la tierra. Muchas gracias por estas bendiciones en nuestra vida. Ayúdanos a tenerlo muy presente, Señor, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, el Redentor de nuestras almas. Amén. Recordemos para la próxima semana un estudio más del libro de Colosenses, capítulo 3, y a su momento les estaremos dando el versículo a estudiar. Dios les bendiga en esta oportunidad.